Democracia para Dummies. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Democracia para Dummies. Soy Sebastián Parra y estoy acompañado hoy de Don Carlos. Y como ya es costumbre, como ya escuchamos en el capítulo anterior, hablamos un poquito sobre democracia. Hoy vamos a intentar hablar sobre la política puntualmente. Y don Carlos, ¿está preparado para hablar de la política? ¿De qué es la política? Está doliendo un poquito el estómago cuando me hablan de eso. ¿Por qué? Porque al igual que hablar de democracia, hablar de política sí que es más complicado aún. Vamos a intentar simplemente. Arranquemos por lo que dice la gente en la calle. Nosotros hicimos el ejercicio, quisimos preguntarle a la gente del común, incluso también estudiantes, incluso también profesores, sobre qué es la política, y esto fue lo que nos respondieron. Listo, ahí estaba entonces algunos de los conceptos que ellos tienen sobre política, algunos sin saber mucho, otros nulo, y otros simplemente hablaron sobre lo que creen que es la política. Yo me remito a la definición puntual: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Y otra de ellas dice: actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. ¿Esa podrá ser la definición puntual y exacta? No es puntual ni es exacta. La abre mucho más, porque cuando se refiere a la política como ciencia, la definición ya tiene mucho rigor. Como actividad, pues es más sencilla, es más entendible. Simplemente como plantear un ejercicio, posiblemente sin tener que pensarlo mucho. Es una actividad, y una actividad que hace uno como el que cocina, como el que se está bañando, como el que limpia los zapatos. Es una actividad, pero pues cito un ejemplo simplemente para graficar lo que es una actividad. Es mezclar un poco el conocimiento científico que se requiere desde la perspectiva de ciencia con el desarrollo de esa ciencia, que es a punta de actividades. Complejo, también es complejo el asunto. ¿Podríamos decir desde cuándo existe la política? Sí, claro, la política existe desde siempre. La política nació con el ser humano. Cuando el ser humano empieza a organizarse, en el mismo momento en que siente la necesidad de organizarse, empiezan a aparecer las condiciones, es decir, cuando se ponen condiciones a un grupo, cuando se establecen unos criterios, eso ya son los principios de la política, que es la participación para salir a cazar, para sobrevivir, para defenderse, y se elaboran estrategias de ataque, de defensa, etc. Eso todo hace parte de los principios de la política. ¿Y se da pensada para qué? ¿Para qué sirve la política? Digamos, si la miramos desde donde estamos ubicados históricamente en este momento, es para sobrevivir y para estar bien, para que el grupo, para que la tribu funcione mejor. Entonces uno ve que el origen de la política es bueno, es bien intencionado. Con el avance del tiempo las cosas cambian. Algunos las llaman evolución, otros le podrán dar otros nombres. Y hoy yo creo que tendríamos que hablar puntualmente por países, ¿cierto? ¿Qué países pueden aplicar mejor la política? Porque digamos que en el papel la política existe para servirle a los demás, no para el interés propio, sino para el interés común. Pues esa es la parte, digamos, romántica del cuento, y con esa intención nace, se transforma, cambia, aparecen los intereses individuales sobre los intereses colectivos, pero eso se da es a través del desarrollo de la ciencia como tal o de la actividad como tal. Es el tiempo el que se ha encargado de ir modificando todo. Yo no sé si valga entonces esta pregunta ahí. ¿La política es buena o es mala? La política es necesaria, y si es necesaria,
el concepto de bueno o malo. Es que el concepto de bueno o malo, yo me atrevo a decir que eso ni existe. Existen personas que no actúan de acuerdo con y más bien se desvían, pero el concepto de bueno o malo obedece a una disertación filosófica. Nosotros, o como decía uno de esos grandes pensadores, entonces uno nace bueno y la sociedad uno lo corrompe. Rousseau decía eso y eso es verdad. Sin embargo, ese es un concepto que también lo han querido cambiar. El hombre nace malo y la sociedad lo puede arreglar. Si las sociedades fueran altamente evolucionadas, posiblemente eso pasaría en algún momento, pero son situaciones susceptibles de discusión y se ha discutido de eso toda la vida. Entonces, citando a otro, a Nicolás Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios. Tristemente, al que se le ocurrió decir eso, a Maquiavelo, por algo se le ocurrió. Eso no es espontáneo, eso obedece a reflexiones profundas sobre las organizaciones sociales. ¿Qué hacemos con la política? ¿Cómo hacemos para convertirnos en ciudadanos participativos y que nos hagamos cargo de nuestras decisiones? ¿Cómo hacemos para que la mayoría deje de ser apática a la política? ¿Cómo hacemos para que la mayoría participe en la política y entiendan la importancia de tomar decisiones en conjunto? Si pensamos en una buena política, yo me atrevería a decir que esto pasa por un borrón y cuenta nueva y reiniciar, pero desde la educación. Mientras que la escuela, y cuando digo escuela me refiero a todos los ciclos educativos, desde el preescolar y más atrás desde la casa, pero digamos académicamente hablando, desde el preescolar hasta la universidad, no nos puede dar miedo hablar de política, pero tristemente el tema es vetado. Abordar la política en el aula es de altísimo riesgo y ese ejercicio lo hemos intentado hacer, hemos logrado cosas interesantes. No puedo hablar por todas las universidades o por todas las instituciones educativas y terminamos siendo señalados. O nos tildaban de politiqueros, o nos tildaban de izquierdistas, o personas que están en contra del sistema, o profesores que no tienen por qué estar hablando de eso en el aula. Y el tiempo se ha encargado de darnos la razón. En el aula, en la institución educativa, tenemos que hablar de política. Bueno, don Carlos, pues aquí cerramos este segundo capítulo de Democracia para Dummies, el podcast, donde intentamos, esto es un ejercicio simplemente donde queremos como dejar en el aire qué tanto sabemos y qué tanto conocemos de política y la importancia de participar en política, pero simplemente es como para que le quede ahí a quienes escuchan, les quede la duda y puedan hacerse también partícipes, que es lo que nosotros queremos con este proyecto de Democracia para Dummies. Nos vemos en un próximo capítulo, don Carlos. Despertemos inquietudes. Eso es lo único que necesitamos. Nos vemos en un próximo capítulo, si Dios quiere. Democracia para Dummies.